El Señor les bendiga, amada iglesia. El Señor les bendiga. Ahora sí. No los había escuchado, de pronto me distraje y se fueron, pero qué bueno saber que estamos aquí, dispuestos a recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Qué bendición ha sido poder estudiar cada pasaje, cada versículo del Evangelio de Marcos. ¿Para cuántos ha sido una bendición? Bueno, y para los que se conectan hoy, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso. Todos los capítulos, ya nos encontramos en el capítulo 14. Es la cúspide del Evangelio, y la importancia de estudiar el Evangelio de Marcos así detalladamente, de poder mirar cada uno de los aspectos del ministerio de Jesús, cada una de sus palabras y sobre todo su obra maravillosa en la cruz, es que nos va a prevenir muchísimas cosas. Entonces, usted, después de haber estudiado todo Marcos, nadie le va a poder decir, no, lo que pasa es que Jesús dijo tal cosa. Y usted dice, espérate ahí, yo me repasé el Evangelio y es, no, que dijo que ayúdate, que yo te ayudaré. Bueno, pues dime dónde. Es que yo leí todo Marcos más los evangelios ahí complementarios. Y yo no, oh, sí, porque la Biblia dice que madruga. Nos va a permitir estar firmes, ¿cierto? Y la importancia de todo este evangelio y de cada uno de los evangelios es mostrarnos realmente la persona de Jesús y su predicación. Jesús basó su predicación en mostrar cómo el reino de los cielos se había acercado en su persona, ¿cierto? El reino de Dios es completamente contrario al reino de este mundo. Marca una diferencia trascendental. Y un reino es una administración, y lo que Jesús nos enseña es que una nueva administración había llegado. Se van a hacer las cosas de una manera completamente distinta, así como cuando llega un nuevo jefe a una empresa. A partir de este momento, nueva administración. O cuando llega un nuevo entrenador a un equipo de fútbol, ¿cierto? La situación ahora es diferente, hay una nueva manera de hacer las cosas, hay una nueva organización. Y esas cosas que quizás eran prioridad antes, estaban arriba en la lista, van a verse afectadas por esta nueva administración. Y Jesús ha dicho a lo largo de todo el Evangelio de Marcos que su reino es diferente y completamente distinto al reino de este mundo. Que lo que es prioritario para este mundo no lo es en el reino de los cielos. Y es que nosotros, los cristianos, le damos valor a cosas que para el mundo pudieran ser despreciables. Mientras que el mundo le da valor a unas cosas sin sentido. En el mundo lo verdaderamente valioso que es. Este video empieza por la plata, ¿no? 3P. El tema del poder, el tema de la plata y el tema de la política. Parece ser como el mundo quiere regir cada una de sus cosas, cada uno de sus criterios. Cuando se es joven, la P se cambia en vez de política por princesa, porque los jóvenes no están interesados en la política, sino en, bueno, hay una palabra con P que los jóvenes usan que es un poco más fuerte, pero vamos a dejarla en princesa, porque de todas maneras no se puede decir perreo en la... perdón. Pero hay un interés completamente distinto. Entonces lo que Jesús está es revolucionando completamente y está diciendo que aquello que puede ser verdaderamente valioso, el poder, la política y la plata, no es realmente lo importante, sino que el camino que está mostrando es completamente distinto, y él mismo va a la bandera de eso. Es el siervo sufriente que se está entregando, quien siendo rey ha venido a sufrir, a entregarse, a servir, y que el que quiere ser primero en este reino de Dios que opera completamente distinto al reino del mundo, el que quiere ser primero va a tener que ser siervo, así como él ha venido a servir y no a ser servido. Y lo que hemos venido estudiando en esta etapa final del Evangelio de Marcos es el choque entre esas dos realidades, porque parece que el grupo de los discípulos todavía está confundido y cree que Jesús es un Mesías que va a transformar esto con poder, con política y con plata. Y parece que eso es lo que está allí.
Y veíamos el domingo pasado con nuestra hermana Diana la escena esa del arresto de Jesús y todos los matices dramáticos del arresto de Jesús, hermano, ¿no? Yo creo que algo nos llamó mucho la atención, ese beso de Judas, el beso de la muerte, el beso de la traición, porque no era necesario que Judas besara a Jesús. Y yo me identifico con algo que Diani decía y mencionaba, es que parece que Judas está como tanteando el terreno. Está viendo, dado que él viene con un ejército, viene con palos, viene con espadas, a ver si Jesús va a responder de la misma manera. Entonces él es como que quien va a tantear si Jesús va a responder con espada, con fuerza, de la misma manera, porque eso es lo que espera cualquier persona. Si Jesús va a instaurar un reino, diría, oye, quien va a instaurar un reino necesita plata, necesita la fuerza militar o una combinación de todas estas cosas. Y la respuesta de Jesús a Judas es tremenda, ¿cierto? Él no está liderando ninguna rebelión violenta. Él dice, ¿ustedes por qué vienen a mí con palos, con espadas? Si yo solo estuve hablando en medio de ustedes tantas veces. No han entendido. Si ustedes piensan que Él va a responder con espadas, no han entendido que este reino es diferente y que opera diferente al mundo. Jesús está liderando otra clase de revolución. Una revolución muy, muy distinta. Y yo considero que esta es la verdadera revolución. En el mundo, la revolución simplemente es cambiar un orden. Si hay una revolución política, es quita una persona y ponga a otra. Cambia un modelo a otro. Pero Jesús no, Jesús va a invertir completamente todo el orden, todo lo que el mundo ha puesto como importante. El reino de Jesús no es de este mundo. Parece que Pedro todavía no ha entendido y por eso responde sacando su espada. Yo les decía, Pedro es exactamente igual a nosotros, que nos consideramos personas de paz, amén, personas de justicia. Ay, pero cuando se meten con lo que nos toca, respondemos con espada. O como dice un dicho, respondemos con 3 piedras en la mano. A veces no es necesario sacar la espada, a veces la tenemos en la lengüita. Hay palabras de hombres que golpean más que golpes de espada. Entonces decimos ser personas de paz, pero cuando nos corresponde el desafío respondemos así. Y parece que esto no lo ha entendido, que su reino, como había dicho Jesús, no es de este mundo. Todos huyen en la escena. Hasta uno que está en la escena desnudo huye. No le importó que le agarraron lo que lo arropaba. Y parece ser que Marcos, que es la persona que está escribiendo el evangelio, se está metiendo en la escena para decir, hasta yo que estaba ahí, huí desnudo. O sea, no fue un asunto de que hay algunos más valientes, todos le abandonamos. Y mi vergüenza era más pequeña que mi cobardía. A mí me importó correr desnudo. Es lo que el texto está diciendo, ¿cierto? Yo estuve allí y todos lo abandonaron. Pero hay uno en la escena que no huye. ¿Quién es? En la escena del arresto el único que no está huyendo es Jesús, porque sabe que verdaderamente esta revolución no es cuestión de espada ni de choques políticos, se va a hacer de una manera completamente distinta. Y Jesús va a enfrentar la espada, y ni siquiera la espada de esos soldados. Jesús va a enfrentar una espada más grande, va a enfrentar la espada del juicio divino sobre él. Yo creo que nosotros como cristianos, al ver a Jesús enfrentando las realidades del mundo de una manera completamente distinta, también debemos entender cuál es la nueva humanidad que con Jesús ha iniciado, cuál es el propósito de Dios. Y es que nosotros podamos ser liberados de aquellas cosas que el mundo pone como primero. Que esto no es un asunto de poder ni de fuerza humana, que esto no es un asunto de poder político, que esto no es un asunto de plata o de dinero, que ya eso no nos controla de la misma manera, que ya eso no tiene poder. Y cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nuestras prioridades cambian. Nuestro orden es invertido, porque ahora estamos en el reino de Dios que opera de una manera distinta a como opera el mundo. Amén.
¿Cómo sé yo que estas cosas no me controlan? ¿Cuál es la clave? Sencillo. Cuando tú puedes tenerlo o no tenerlo y te da igual, no te controla. Es decir, cuando eso no es lo que define tu identidad, tú sabes que estás en el lugar correcto. Es decir, trabajas, pero tu trabajo no te define. Hay que seguir trabajando. No es el fin del mundo cuando alguien de pronto se aprovecha de ti. Y hay gente que te está diciendo, oye, pero se aprovechó de ti. No es el fin del mundo si de pronto tu carrera no se desarrolla como tú esperabas que se desarrollara. Dos amén. El reino de los cielos pasa a reemplazar por completo lo que era una prioridad antes. Y esto que buscaba yo insistentemente y me desgastaba y decía, ya no define mi identidad porque ahora mi identidad está definida por lo que Cristo hizo por mí. Entonces usted no tiene que decirle a su hijo, estudia para que seas alguien, ¿no? Porque su identidad no va a estar definida por lo que estudió, sino cuánto va a enfrentar la realidad de conocer verdaderamente a Cristo. Y eso es lo que le va a dar verdaderamente identidad. Entonces el mundo corre como a la aventura y se gasta en cosas, pero Jesús ha venido a invertir. Pero para hacerlo parece que estuviera todo al revés. Y en nuestro pasaje del Evangelio hoy, esta inversión continúa. Y yo he titulado a esta enseñanza de esta mañana, el juicio del juez. Porque parece que todo estuviera al revés en lo que Jesús está haciendo. Ahora, Jesús, que es el juez supremo de todo el universo, va a compadecer en un juicio humano. Y es llevado al concilio, y eso está en Marcos capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 53 en adelante. Cuando lo tenga me puede decir amén. Marcos capítulo 14, verso 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en su testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y le cubrieron el rostro y le dieron puñetazos y decían, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. El sistema judicial de Israel había siempre procurado ser justo y recto. Había basado en la ley de Moisés todo su sistema judicial
y había desarrollado un sistema basado en principios. Habían cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. En cada ciudad habían pequeños concilios también que legislaban causas pequeñas, pero el gran tribunal, el Tribunal Supremo, estaba en Jerusalén. Se reunía a diario a tratar los asuntos, se reunían en el templo, excepto los días de reposo y los días de festividades. Pero este tribunal que operaba en Jerusalén, para la época de Jesús se había corrompido como todo. Se había vuelto corrupto y había estado más interesados en esos valores del mundo, en el poder político, en el dinero. Es más, el nombramiento del sumo sacerdote para la época de Jesús era una jugada política. Era quien tuviera más afinidad con el imperio para poder colocar y tener a alguien de confianza del imperio romano. Era algo más político que religioso. Y lo que se puede evidenciar en el juicio de Jesús, o parte del juicio de Jesús, es que ninguno de los estatutos que ellos habían establecido se cumplieron. Este fue un juicio completamente ilegal, de principio a fin, lleno de vicios. Esto ha sido debate durante muchísimos años. Abogados han escrito cuáles son absolutamente todas las violaciones que se hicieron en este juicio de Jesús. Y en realidad Jesús enfrenta dos juicios. Un juicio humano, el juicio judío, y un juicio romano. Y cada uno de estos juicios tiene tres partes. En el juicio judío, primero Jesús es llevado a donde un hombre llamado Anás, que ya no era el sumo sacerdote, pero todavía controlaba a través de su yerno, que era el verdadero sumo sacerdote, controlaba el poder. Fue llevado primero donde Anás, después es llevado donde Caifás, que sí era el sumo sacerdote, y después es llevado a todo el Sanedrín, 3 audiencias. Y en el juicio romano, Jesús es llevado primero ante Pilato, después lo llevan a Herodes Agripa, y después Herodes lo devuelve a Pilato. Es decir, en unas pocas horas Jesús tuvo 6 audiencias: Anás, Caifás, Sanedrín, Pilato, Herodes, Pilato. 6 veces le toca a Jesús compadecer. Y nuestra sección de la mañana de hoy está situada en la segunda parte del juicio judío, es decir, en el juicio que hace Caifás y parte del Sanedrín. Estos malvados hombres van a condenar al perfecto Hijo de Dios. Y les decía que es ilegal porque se cometen las siguientes violaciones. Se lleva a cabo, por ejemplo, de noche. Ellos no podían juzgar a nadie de noche, tenían que hacerlo a la luz pública, de día. Tenían que hacerlo en el templo, y esto es hecho en la casa del sumo sacerdote. Es llevado lejos del templo, cerca a la Pascua. Normalmente ellos no juzgaban cerca porque la deliberación tomaba un día. Entonces, si la Pascua está cerca, se iba a meter la fiesta. Entonces ellos lo hacían después de la celebración. Lo hicieron antes de que la Pascua comenzara, sin oportunidad de defensa, y además estos jueces fueron ellos mismos los acusadores. O sea, fueron juez y parte al mismo tiempo. Fue un juicio completamente desastroso e ilegal. Y nuestro texto podemos dividirlo principalmente en 3 partes. Este juicio tiene en primer lugar la participación de los testigos. Aparecen los testimonios del versículo 53 al 59. Aparece un cartel de testigos falsos. Luego vemos el interrogatorio. Le toca al sumo sacerdote entrar a preguntar del verso 60 al verso 62. Y finaliza nuestro texto con la sentencia que ellos dan, del verso 63 al 65. Entonces tenemos los testimonios del 53 al 59, el interrogatorio del 60 al 62 y la sentencia del 63 al 65. Veamos en detalle cada uno de estos puntos. En primer lugar aparece el texto diciéndonos que Jesús es traído al sumo sacerdote. Después de haber sido arrestado en Getsemaní, Jesús es llevado en medio de la oscuridad de la noche a la casa del sumo sacerdote. Antes que el juicio comenzara, ya ellos habían determinado cuál era la sentencia. Todos sabían cuál era el veredicto final. A él lo iban a declarar culpable. Es decir, lo que iban a buscar era una ocasión para poder darle legitimidad a esa sentencia. Y un juicio en la mitad de la noche hace pensar
que es completamente irregular, y además que estos hombres necesitaban tiempo, necesitaban actuar muy rápido y actuar en medio de la oscuridad. Estos líderes les apremia el tiempo. Solo el evangelista Juan es quien nos relata que Jesús es llevado primero a donde Anás. Anás era un hombre completamente perverso. Anás era el anterior sumo sacerdote. 5 de sus hijos habían sido sumo sacerdote. Controlaba la mafia familiar, ¿cierto? Controlaba, como se había vuelto un negocio, todo el tema de la venta en el templo, todo el templo de la venta de animales, el cambio de moneda, lo controlaba. Entonces, como hacen algunos para poder controlar lo que ya se ha convertido, no en el templo, sino en la empresa familiar, ¿qué hay que hacer? Heredársela al hijo, para que se quede ahí. Hay que heredarla porque ya se volvió un negocio. Y Anás había hecho esto 5 veces con sus hijos. Y ahora, como ya no tenía más, ahora tenía a quien era su yerno, Caifás. Pero él controlaba el poder desde acá. Cada decisión. Entonces, por eso es que Juan nos dice que primero es llevado allá al patio o a la casa de Anás, quien controlaba todo, absolutamente todo. Allí en ese juicio, en esa primera interrogante que le hacen a Jesús, es cuando después que Jesús responde, uno de los alguaciles que está allí le pega a Jesús. Y donde Jesús le dice, bueno, si algo dije mal, dime qué fue lo que dije mal. Y si no dije nada mal, dime por qué me pega. Que el alguacil no encuentra qué decir. Como Anás no encuentra ninguna forma de acusar a Jesús, es que lo envía a Caifás. Y ahí entonces es donde inicia nuestro relato del Evangelio de Marcos. Y noten que mientras esta historia va contando, Marcos hace una especie de paréntesis en el verso 54 para hablarnos de quién. De Pedro. Dice que mientras todo esto está ocurriendo, Pedro, ¿qué hace? Le sigue, pero de lejos. Y después que le sigue de lejos, ¿qué hace? Se sienta ¿con quién? Con los alguaciles y se calienta. Empieza a calentarse en el fuego. Lo seguía de lejos. Yo creo que los 2 errores que trata Marcos de decirnos que van a ser la clave para nuestra próxima enseñanza de la negación de Pedro, porque Crónica de una negación anunciada tiene 2ª temporada. ¿Qué es la negación? Es mostrarnos cómo aquí se van a sentar las bases de por qué Pedro termina negando al Señor. En primer lugar, porque le seguía de lejos. Seguía desde una posición cómoda a Jesús. Es decir, donde no se ponga en riesgo nada. Yo voy a seguirlo, pero lo voy a seguir desde una posición lo más cómoda y lo menos peligrosa para mí. Ese es el primer error. Seguir a Jesús de lejos es un error garrafal. Y todo aquel que quiere seguir a Jesús de lejos le termina negando. Dice, no, yo voy los domingos, pero no me relaciones con ellos. Así como para llamarme cristiano no lo soy. O sea, que vaya un domingo no me hace un cristiano. Porque está ahí de lejos. A veces voy los martes. Me inscribí en el curso de discipulado, pero no, o sea, no es para tanto. Porque pretende dar la imagen de que está siguiendo a Jesús desde un lugar seguro para él. No hay ningún peligro para Pedro aparentemente. El segundo error de Pedro es que se sienta con la gente equivocada. ¿Dónde se sentó? Y parece que se sentó y estaba como en medio de una noche fría, tanto física como espiritualmente. El apóstol está calientito. Él está confortable, ¿cierto? Está allí calentándose al fuego, mirando todo lo que está en el patio del sumo sacerdote. Y aquí está la base para lo que será su posterior negación. Yo creo que Pedro representa una vez más a todo aquel que pretende seguir a Jesús de lejos. Amén. Le voy a seguir, pero que no represente un peligro. Que nadie vaya a hablar de que de pronto yo me volví loco. Ahora eres aleluya. No. Cálmate, que yo le sigo, pero él de lejito. Yo creo que Pedro representa a aquel que quiere seguir a Jesús desde una zona confortable y donde no hay peligro de nada. Y esto es un grave error porque este tipo de cristianismo no va a superar el fuego de la prueba.
Cada vez que va a ser probado, termina fallando. Porque a Jesús no se le puede seguir de lejos. No te puedes sentar con la gente equivocada. Si quieres seguir a Jesús, vas a tener que hacerlo de cerca. Y entre más cerca le sigas, mejor será para ti. No se puede seguir de lejos. Y Marcos nos introduce este paréntesis para darnos un adelanto de lo que seguirá en su relato. Porque después vuelve al juicio en el verso 55. Dice que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Según la ley judía, este Sanedrín no podía iniciar las acusaciones. No podía ser él quien acusara, él tenía que juzgar, él era el juez. Él tenía que investigar los casos que le traían. Pero entonces empieza a buscar quién atestigua. Y parece que los testigos salen de ahí mismo del Sanedrín. Ellos mismos son los que van a actuar como fiscales, como acusadores y también van a actuar como jueces. Pero a pesar de esto, ¿qué dice el texto? No hallaban. Comienzan, al parecer, a pagar por falso testimonio. Buscar quién da un testimonio contra Jesús, y parece que es pago. Ya le habían pagado a Judas, ahora están buscando quién tiene algo que acusar. Como les decía, esto de el cartel de los falsos testigos, aquí está, toda la vida ha existido. Por eso en el decálogo tiene que decir, en los 10 mandamientos, decir, no levantarás falso testimonio contra ti. Porque el falso testigo siempre, y está en la lista de una de las cosas que Dios más aborrece, ¿no? Y según Juan encuentran 2. Dice, por fin encontramos 2. Encuentran 2 personas, a pesar de que ellos ya estaban chocando. Dice que el testimonio que daban era falso, mas sus testimonios no concordaban. Estos testigos lo único que estaban demostrando era la inocencia de Jesús. Y por eso ellos tienen que acudir a algo más grande. Encuentran 2 en el verso 57 que se levantan y dan el siguiente falso testimonio. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Por qué este testimonio también es falso? Porque están tergiversando las palabras de Jesús. Jesús públicamente nunca dijo que iba a destruir el templo. A Jesús los líderes religiosos le piden una señal que autentique que realmente es el Hijo de Dios. Les dice, bueno, ¿qué señal nos da? Y él dice, destruyan este templo. No destruiré, no. Ustedes destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Y dice Juan que se refería a ¿qué? A su cuerpo. Esto hablaba acerca de su cuerpo. O sea, ustedes, y de hecho así va a suceder, me van a condenar, me van a matar, van a destruirme mi cuerpo, pero en 3 días, esa va a ser la señal. La generación adúltera pide una señal, pero la única señal que les será dada será la señal del profeta Jonás. Así como estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. Y después resucitará. Esa será su señal. Si no le sirve, apague y vámonos. De hecho, no le sirvió. En ese momento Jesús es quien dice eso, destruyan este templo públicamente. Ahora, a sus discípulos en privado, Jesús sí les había hablado que el edificio iba a ser destruido. A sus discípulos en privado es que les dice, no quedará piedra sobre piedra de ese edificio. Pero estos lo están acusando de promover en primer lugar una revolución que toque lo más sagrado de la religión judía, el templo. Te vas a meter literalmente con los trastos de la iglesia, con el clímax, con el edificio donde gira todo. Y además de esto lo están acusando de que él es como misterioso, como si fuera mago. Dice, sin manos lo voy a reedificar. O sea, como si hubiese algo allí como tenebroso. Pero Jesús nunca dijo públicamente eso, ni a eso se refería. Ahora, lo que sí hay que entender es que indirectamente el pueblo judío
condena su propia esencia al rechazar al Mesías, ¿cierto? Esta destrucción del templo físico que se da en el año 70 después de Cristo por un emperador romano que literalmente barre el templo y solo queda un muro hasta el día de hoy y no han podido reedificar ese templo, comienza en el momento en que este pueblo rechaza al Mesías. En el momento que rechaza al Mesías ya no tienen sentido como nación. Ahora la salvación se va a abrir a todas las naciones. Este rechazo evidente es quien va a causar en últimas que después el templo sea destruido. Indirectamente ellos destruyeron su propio templo al rechazar al Mesías, a rechazar a Jesús. Pero lo maravilloso de las palabras de Jesús, si las entendemos realmente, es que Cristo está levantando un nuevo templo. Lo que Cristo estaba diciendo es que el verdadero templo se estaba dando en el momento en que Él resucitara de entre los muertos. Ahora Cristo, y no un edificio, es el punto donde los hombres se pueden reconciliar con Dios y tener comunión con Él. Ahora Cristo es el nuevo y verdadero templo. Hermano, no me escuchó. Ya no es un tema de edificio, ya no es un templo hecho por manos humanas. Ya no es un recinto. Jesús nunca dijo que iba a construir otro edificio. Nunca dijo que iba a construir otro templo terrenal. Nadie debe esperar un templo así. Porque él lo que estaba diciendo según Marcos es que lo construyó cuando murió. Ya no son necesarios los sacrificios que se hacían en el templo porque Cristo es nuestro sacrificio perfecto por nuestro pecado. Ya no es necesario el edificio físico, porque ya Él no habita en templos hechos por manos humanas, sino que por la obra de Cristo y habernos dejado al Espíritu, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora nosotros somos el templo. Hermano, qué maravilloso es saber que ahora por la obra de Cristo y su Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros, usted ya no viene al culto. Usted es el culto. El culto es usted. La nota de adoración no es lo que usted canta, es su vida, la forma en la que vive. Por eso Jesús le dice a esa mujer samaritana preguntando: ajá, ¿y dónde adoramos? ¿Aquí en este monte o allá donde dicen ustedes? ¿En Jericín o allá en Jerusalén? A ver. ¿Y qué le responde Jesús? Mujer, ni aquí ni allá, porque viene la hora donde los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será un tema de lugar físico, va a ser un tema desde lo profundo del corazón. Así que ahora lo que Jesús estaba levantando era el verdadero y real templo. El punto donde nos hemos reconciliado con Dios. El punto donde cada uno de nosotros ha venido a ser reconciliado y donde los sacrificios que se hacían en el templo ya no son necesarios. Porque Cristo se ofreció una vez y para siempre. Lo que quiere decir esto es que el Sanedrín intentó construir un caso contra Jesús basado por completo en mentiras. Ningún testimonio contra alguien que vivió la vida de Cristo ha podido ser verdad. Por lo tanto, el testimonio es falso. Son torpes hasta para mentir. Es lo que Marcos nos quiere decir. Y esto nos lleva a la segunda escena del texto. Como los testimonios estaban allí como confundidos, le toca intervenir a Caifás, sumo sacerdote. Y el segundo punto es el interrogatorio que Caifás hace desde el verso 60. Dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, los esfuerzos por fabricar un caso contra Jesús han fracasado y en este momento Caifás se juega una carta. El Evangelio de Juan nos cuenta que la carta que el sumo sacerdote se juega es poner a Jesús bajo juramento. Es decir, conjurarlo, y Mateo también nos lo dice,
Por ejemplo, cuando usted lee Mateo 26, 63, va a encontrar que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, lo pone bajo juramento. Porque antes Jesús permanece en silencio. Dado que él sabía que era inocente, Jesús sabía que no era necesario responder. Él no iba a dar legitimidad a este caso montado. Y yo creo que mientras Jesús callaba se cumplía esa hermosa profecía en Isaías, ¿cierto? Usted cuando lea la profecía en Isaías 53, verso 7, lo que dice es que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que el sumo sacerdote ahora tiene que usarse una jugada para que Jesús le pueda responder. Y la jugada es precisamente esa, ponerla bajo juramento. Y por eso le vuelve a preguntar bajo juramento si él es el Cristo, el Hijo del bendito. Por primera vez, Jesús va a responder de sí mismo acerca de su identidad. Por primera vez en el Evangelio de Marcos, el Hijo de Dios, esta pregunta del sumo sacerdote, va a aparecer en una boca humana. Porque recuerden que así comienza Marcos, ¿cierto? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero hasta este momento los únicos que han reconocido como Hijo de Dios a Jesús son los demonios y la voz del cielo: este es mi Hijo, ¿cierto? Ningún humano ha podido solo declarar el término completo. Y la razón por la que Jesús responde después de bajo juramento es porque ya no hay ninguna posibilidad de que, declarando su identidad, lo nombren rey. Si con la alimentación de los 5,000 lo querían volver rey, si ya él declaraba públicamente que era Hijo de Dios, ya todo el mundo lo iba a querer volver rey, político, humano. Ahora sí, se nos compuso el día. Ya llegó el que le viene a poner freno. Pero ahora que no hay ninguna posibilidad, es que Jesús va a contestar esta pregunta. Caifás le está exigiendo la verdad a Jesús, aun cuando su juicio está lleno de mentiras. Está exigiendo que él diga la verdad. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Usted se imagina la cara de esta gente cuando Jesús dijo: yo soy? ¿Por qué? Porque yo soy es la misma expresión para presentar a Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Moisés, ¿y quién le dijo? Dile que yo soy te envió. Yo soy. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El título Hijo del Hombre era muy familiar para todos los presentes. Estos hombres conocían la ley, y esta es la designación del Mesías que hace el profeta Daniel. El profeta Daniel, para presentar al Mesías, usa el término el Hijo de Dios. Y además de eso, Jesús usa otro salmo para decir: lo veréis sentado a la diestra del poder, es decir, en sentido figurado, lo veréis en toda su gloria y majestad. Jesús les está diciendo: soy el Mesías. Y no solo soy el Mesías, sino que además soy el juez divino. Por eso esta enseñanza se llama el juicio del juez. Estos hombres están juzgando al juez divino. Y lo que Jesús hace por primera vez al aceptar públicamente que es el Mesías, respondiendo yo soy, que es la esencia de todo este evangelio, ahora afirmar su identidad ante el sumo sacerdote, ante el consejo, y después agregar esto, es bien importante. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta del sumo sacerdote es la pregunta transversal de todo el evangelio de Marcos. Todo el evangelio de Marcos busca contestar esa pregunta. Por eso antes del capítulo 8 la pregunta en el ambiente siempre es: ¿quién es este? ¿Quién es este que los demonios se le sujetan? ¿Quién es este que la naturaleza se le sujeta? ¿Quién es este que es capaz de hacer estas cosas?
Esta es la pregunta fundamental. Y esta pregunta en algunos momentos Jesús hasta la evitó en el Evangelio de Marcos. La evitó. Otras veces ha devuelto la pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, déjenme hacerles unas preguntas y yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y les pregunta por Juan el Bautista y Jesús contrapregunta para estos líderes religiosos. Ellos dicen: no sabemos, y Jesús dijo: no respondo entonces. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Otras veces la pregunta ha sido mal contestada. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Pero esta vez la pregunta se va a contestar bien. Hablaba con alguien el domingo pasado y le decía: parece que en el Evangelio de Marcos los únicos que no saben quién es realmente Jesús son los que más cerquita van con él. Porque todo el mundo a su alrededor ya va teniendo una idea de quién es Jesús. Los discípulos no entienden el mensaje del pan, pero una mujer sirofenicia sí ya sabe el asunto del pan en la ilustración de Jesús. Los discípulos parece que ven, pero es un ciego llamado Bartimeo quien le dice: hijo de David, ten misericordia de mí. En el camino, mientras ellos se pelean, ¿quién va a ser primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va a tener mejor cargo en el reino? Esta es la pregunta transversal. Y Jesús mismo está contestando la pregunta al decir: yo soy. ¿Quién va a terminar dándole forma a toda esta pregunta transversal del Evangelio? Un centurión al lado de la cruz diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esa es la respuesta que deberíamos dar, verdaderamente. Pero la respuesta de Jesús va mucho más allá. Se identifica como el Hijo del Hombre. Les decía que esta es la figura del profeta Daniel para referirse al Mesías. Vaya un momentico a Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Dice Daniel capítulo 7, verso 13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El profeta Daniel identifica al Mesías como uno que tiene la apariencia de hijo de hombre. E identifica al Padre como ¿qué? Como el anciano de días. Y este que parece hijo de hombre, venía como hijo de hombre, se acerca al anciano de días y se le es entregado ¿qué? Dominio, gloria, reino, para que los pueblos, las naciones, las lenguas le sirvan. Este dominio es eterno, nunca pasará. Este reino es indestructible y viene en las nubes. No son estas nubecitas, es la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Lo que Jesús le está diciendo al sumo sacerdote es: sí, yo soy. Y un día me vas a volver a ver, pero me vas a ver de una forma distinta. Me vas a ver en las nubes del cielo, tal como lo profetizó el profeta Daniel. Un día volveré en gloria, con la gloria de Dios, a juzgar al mundo entero. ¿Sabe? Jesús hubiese podido escoger cualquier figura del Antiguo Testamento. Jesús hubiese podido revelar su identidad con cualquier texto, con cualquier imagen, con cualquier metáfora, con cualquier pasaje. Pero escoge decirle a estos jueces quién es el verdadero juez. La figura que escoge es la figura del juez. Y aquí está la paradoja, ¿no? El juez de todo el mundo está siendo juzgado por el mundo.
en esta escena. Él debería sentarse en el tribunal y juzgarnos a cada uno de nosotros, pero ahora está en el banquillo de los acusados. Todo está al revés en este juicio. Y en Marcos vemos que se asocia al Hijo del Hombre con un poder, pero que este poder está marcado en el sufrimiento, en la debilidad y en el servicio. Es decir, teniendo todo este poder, se hace siervo y obediente hasta la cruz. Wow. Antes de que las multitudes quieran ponerlo como rey, él quiere hacerse siervo, y esta declaración es su sentencia de muerte. Mostrar quién es. Muchos, ¿cierto?, que esperaban algo de Jesús, Jesús como Mesías, va a ser mucho menos de lo que algunos esperaban. Yo esperaba que lo tuyo iba a ser una revolución más firme, una revolución de espada. Yo pensé que tú ibas a venir con poder. Parece que lo que movió a Judas en última es una desilusión, ¿no? Porque no es lo que yo esperaba, y este Salvador se está entregando pasivamente a la muerte. Pero como Mesías es mucho más de lo que muchos esperan. Va a ser el juez absoluto de cada uno de nosotros. Va a ejercer el poder de Dios. Y un día vendrá en gloria. Quien está buscando en el reino de Dios poder, fuerza, milagro, profecía, en esta ocasión no va a haber nada. Lo único que va a haber es debilidad y sufrimiento del Hijo de Dios al entregarse. Y yo lo que creo es que deberíamos examinar dónde buscamos nosotros la verdadera muestra y la revelación del poder de Dios. Porque lo que la Biblia enseña es que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y como nosotros muchas veces intentamos ayudar queriendo que las cosas se hagan por fuerza, va, entre yo más le dé. De pronto le pego una ayudadita a Dios que parece ser o parece estar dormido. Y deberíamos examinar nuestras expectativas, porque Jesús está haciendo algo completamente distinto. Nuestro último punto es la sentencia a la cual este jurado viciado, este concilio viciado, llega a la conclusión. El sumo sacerdote rasga su vestidura y dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos cuando todos los que había traído no habían servido? ¿Para qué más testigos? Están tratando que Jesús se inculpe a sí mismo. No sé, abogado, ¿eso es legal? Nadie se puede inculpar a sí mismo. Nadie puede quedar preso por algo que él mismo se va a inculpar. Tiene que demostrar la evidencia. Y ahora, fingiendo estar ofendido, Caifás reacciona rasgando sus vestiduras. Se abre las vestiduras, un símbolo de indignación. En vez de arrepentirse después de ver la imagen del profeta Daniel explicada, la imagen del Salmo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies. No cayó en arrepentimiento, al contrario, rasga sus vestiduras como señal de intenso dolor. El sumo sacerdote tenía prohibido por la ley de Moisés rasgar sus vestiduras. Solo la tradición le permitía en los casos de blasfemia hacerlo. Lo que está mostrando es: esto es un crimen atroz. Lo que has hecho está mostrando horror, pero en realidad lo único que estaba haciendo era feliz por dentro porque había encontrado algo de que acusar a Jesús. Dice el 64: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Caso cerrado. He dicho. Veredicto listo. No se requieren más testigos. El castigo por blasfemia es la pena capital. Solo que por estar bajo el imperio romano, ellos no podían imponer la pena capital. Tenían que llevarlo a los romanos para que los romanos sí le castigaran con pena capital. El asunto es que si presentaban el cargo de blasfemia ante el tribunal romano, para los romanos eso no era un delito. No, que venimos porque él está blasfemando.
Pilato, ¿y? Por eso cuando presentan a Jesús ante Pilato, el cargo es otro. Lucas 23, rápidamente, solo para que usted sepa y después no le andan diciendo cosas que el Evangelio no dice. Lucas 23, ¿cuál es el cargo cuando toca presentarlo ante Pilato? No le dice, no, es que venimos a traerlo porque anda blasfemando. Lucas 23, 1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. El cargo. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y la cosa cambia. Porque ahí sí Roma va a estar interesado. Por eso el cargo ante Pilato no es blasfemia. Ahora la pregunta es, ¿Jesús prohibió dar tributo a César? Al contrario. Denle a César su moneda y todo lo que él tenga, su imagen. Pero denle a Dios lo que tiene, la imagen. Es decir, el testimonio ante Pilato tiene que ser falso, torcido, pero algo que le llame la atención a Pilato para que lo sentencie a muerte. Nuevas mentiras. Y el Sanedrín se vuelve violento. Y el Sanedrín comienza, parece que ellos mismos son los que reaccionan y comienzan a golpearle, y la asamblea se vuelve contra Jesús y vuelve maltrato físico. Y el maltrato físico llega a la cúspide, escupirle. La figura que está ahí es el cumplimiento de la otra profecía en Isaías, de que incluso cuando la saliva golpeaba su rostro, Jesús ni siquiera apartaba el rostro, ni siquiera se la quitaba, sino que la saliva corría por su rostro. Esa es la imagen que está allí. Le empiezan a dar bofetadas. En los otros evangelios nos muestran que además le ponen algo en su cabeza para que no vea. Y le dice, bueno, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Quién de todos los que están aquí te ha golpeado? Toda la asamblea se vuelve contra Jesús. Le preguntaban, pero él no decía nada. Y los alguaciles del templo continúan este patrón de maltrato. El asunto es que hasta este momento todo se cumplió como Jesús lo había dicho. Yo pensaba en esta imagen. ¿Por qué los evangelistas quieren ser tan detallados en cada una de las cosas que ocurrieron? Porque esta imagen tan gráfica de cada una de las acciones. Yo lo que creo es que deberíamos revisar, porque estas acciones describen la condición del hombre en su pecado. Nosotros hoy de este lado de la redención decimos, ojalá yo hubiese estado ahí, yo sí lo hubiese defendido. Hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Cuando la muchedumbre, ¿qué es lo que quiere la gente? Bueno, yo también voto que si darnos a Barrabás. Porque todo el mundo está en esa jugada y la moda hoy es numeral, pidamos a Barrabás. Y entonces me voy por ahí. ¿Cierto? Todo el mundo, Barrabás está de moda. Pues. No sé por qué, pero si todo el mundo está pidiendo a Barrabás, por algo será. Pidámoslo nosotros. Nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Porque lo que buscan los evangelistas es describir la condición del hombre en su pecado. Cómo el hombre por naturaleza se rebela contra Dios. Cómo el hombre por naturaleza, hermano, usted y yo, antes de estar aquí rendidos a los pies de Cristo, éramos sus enemigos. ¿No lo cree? Éramos sus enemigos. Nosotros queríamos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Queríamos tener el control. La tentación del jardín del Edén no es simplemente morder del fruto. Es que le está diciendo, mira, serás como Él. Serás como Dios. Tú eres quien va a decidir qué es bueno y qué es malo. ¿No te parece maravilloso? Esa es la condición del ser humano. Una tensión por ser yo quien determine lo que está bien y lo que está mal. No necesito a Dios para eso. Esa rebelión abierta. Hermanos, muchos, como lo muestra el texto, profesan ser muy religiosos,
Muchos profesan ser muy cristianos, pero tienen a Dios como enemigo. Es su enemigo. Cuando Dios hace algo, es la tensión de porque no se hizo como yo quería. Pero este texto también muestra el profundo amor de Dios que se manifiesta en medio de esa enemistad. Se manifiesta para sus enemigos. Cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él así nos amó. Él nos amó en esta condición, hermano. Ese era nuestro lugar. La razón por la cual el juez está padeciendo este juicio, ¿sabe para qué es? Para que todo aquel que cree en Él no tenga que pasar por ese juicio. El juicio del juez divino, porque ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Hermano, de ese juicio dependía toda la eternidad, la tuya, la mía. De ese juicio dependíamos todo, la eternidad de los que habían de creer. Éramos nosotros los que debíamos ser rechazados, enjuiciados, escupidos, y Jesús ocupó nuestro lugar. Parece que las acciones malvadas de estos hombres Dios las va a usar para cumplir su plan redentor. Caifás y el Sanedrín y estos hombres han podido juzgar a Jesús una noche. Esa noche lo juzgaron, pero ellos estarán frente al glorioso trono divino para enfrentar un juicio eterno. Eso es lo que Jesús les dice. Pero todo pecador que recibe a Cristo, ese será un día glorioso, no por sus obras, sino por haberse aferrado a Cristo. Y todo pecador que rechace a Cristo estará del lado de Caifás y el Sanedrín. Porque solo se puede estar de un lugar. O estás de quien lo acepta y lo recibe, o estás del lado de quien le escupe la cara. Jesús resistió todas estas ofensas, esta hostilidad, para que todos los que le acepten con fe salvadora puedan escapar del juicio venidero, puedan recibir vida eterna. Él sufrió la mayor de las injusticias, fue víctima de mentiras, de la encerrona más grande, de un jurado amañado. Y lo peor, hermano, es que esta condena no está surgiendo de un ataque de ira, de gente alejada teóricamente de Dios. Está surgiendo de quienes decían ser los más sabios y los más religiosos. Esta condena viene de quienes deberían realmente reconciliar al pueblo con Dios y enseñar verdaderamente que Dios estaba dispuesto. Jesús está siendo condenado a muerte por los líderes religiosos, porque se les había vuelto un estorbo para lo que querían. Yo pienso que el mayor resumen de toda esta escena, y con esto terminamos, y la mayor enseñanza para cada uno de nosotros, la entiende el apóstol Pedro tiempo después de ser restaurado, de ser lleno del Espíritu y de escribir su primera carta. En su primera carta, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, Pedro retoma esta escena del juicio de Jesús y nos mete a cada uno de nosotros desde el verso 21 al decir: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Seguimos a un Salvador que vivió eso, que sufrió, que se hizo siervo y nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Hermano, no se puede salir de este lugar sin antes haber entendido esta realidad. Y si tú has llegado en esta mañana aquí sin Cristo, aún permaneces del lado de Caifás y del Sanedrín. No importa cuánto cosas has intentado hacer religiosamente. Estos también eran líderes muy religiosos, pero estaban lejos y terminaron rechazando abiertamente. Hermano, si Jesús no hubiese resucitado, hermano, si el templo de Jerusalén todavía existiera hoy en día, usted pudiera decir que verdaderamente Jesús se equivocó y que Caifás tenía razón. Pero Cristo sí resucitó y el templo no está ahí, tal como Él lo dijo. No quedó piedra sobre piedra porque ahora el templo es Él. El único punto de reconciliación. Tenemos evidencia suficiente para decir, como una vez dijo el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El asunto es de qué lado vas a estar. Y te exhorto en esta mañana que puedas estar del lado de los que reconocen y vienen a Él en arrepentimiento y fe, porque un día Él va a regresar en gloria. Todo ojo le verá en las nubes, todo honor, todo dominio, todo le será concedido para juzgar a vivos y a muertos. Y un día va a juzgar al mundo con justicia. Ya ese día no se podrá hacer nada, pero hoy puede ser el día de salvación. Hoy sí puedes hacer algo, y es caer rendido a sus pies, como Señor de todo, como el juez que vivió este juicio, para que nosotros ese día glorioso podamos entrar eternamente a su reino. Cierra tus ojos donde estás. ¿Y qué tal si meditamos en lo más profundo de nuestro corazón acerca de cuáles son nuestras prioridades y cuál es el orden que le hemos pretendido dar en el mundo? ¿Qué está primero? ¿Qué es prioritario para ti? Porque este reino funciona de una manera distinta a como opera el mundo. En este reino lo que es importante para el mundo, los títulos profesionales, el poder, la riqueza, el reconocimiento y la fama, tienen que ser considerados como basura con tal de alcanzarlo a Él. Tienen que traerlos, tienen que ser traídos a sus pies y rendidos a sus pies. Tienen que ser depositados para que tengan sentido. Decirle, Señor, si comparo todo esto contigo, es nada, es basura, como una vez diría el apóstol Pablo. Señor, hoy vengo a reconocer que es lo verdaderamente importante, y es que tú, siendo rey, siendo Dios, no escatimaste ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te despojaste, Señor. Te encarnaste en la persona de Cristo a servir y a morir, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dándonos y dejándonos ejemplo para seguir tus pisadas. Si alguno quiere ser el mayor, si alguno quiere ser el primero, tendrá que ser el siervo, así como el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Nos has dejado ejemplo de una manera distinta de vivir, donde ya no es en nuestras fuerzas, ya no depende del poder político, ya no depende del dinero que tengamos en los bolsillos, ahora depende de aquel en quien hemos depositado toda nuestra fe y nuestra confianza, y nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, en tu obra perfecta en la cruz, en el ejemplo que nos dejaste. ¿Cómo respondemos nosotros mientras otros nos maldicen? Tú venciste el mal con el bien, dejándonos ejemplo. Tú encomendabas
la causa al que juzga justamente, al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Queremos armarnos de este mismo pensamiento. Queremos entender que en este juicio, Señor, también nuestra eternidad estaba en juego. Y tú, siendo juez justo, fuiste a juicio por mis pecados, a ocupar el lugar que yo debía ocupar, por haberte ofendido, por haber blasfemado, por haber, Señor, sido por tanto tiempo un enemigo tuyo. Pero hoy entiendo que en medio de que éramos enemigos y mientras yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, tú me amaste. En mi peor condición me amaste y fuiste a morir a la cruz, para que ahora todo aquel que deposita la fe y la esperanza en ti no muera para siempre, sino que tenga vida eterna. Venimos delante de ti, Señor, entendiendo la verdad de tu evangelio, entendiendo, Señor, la realidad de lo que tuviste que padecer a causa de mi pecado y de mi transgresión. No quiero salir de este lugar sin ti. No quiero seguirte de lejos. No quiero ser alguien, Señor, que simplemente quiere beneficios tuyos y te observa a la distancia. Quiero estar cerca de ti. No quiero sentarme con la gente equivocada, Señor. No quiero sentirme en un lugar confortable mientras me caliento al fuego, sin entender la realidad de tu sacrificio en la cruz, de tu humillación, de la imagen tan cruda del Hijo de Dios recibiendo bofetadas, recibiendo en su rostro la saliva de sus enemigos. Cuánto amor te llevó a permanecer mientras los otros corrían firme hacia el propósito de redención, de reconciliarnos. ¿Cuánto te tocó padecer para comprar para ti un pueblo? ¿Cuánto te tocó padecer para traerme hasta ti con lazos de amor? Para decirme a mi corazón: lo hice por amor a ti, para que puedas permanecer en pie el día del juicio, para que seas justificado por medio de que en la cruz se dio. Es el Hijo de Dios, y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe puede experimentar esta realidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Cómo pretendes seguirle? Porque si intentas seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, no puedes hacerlo de lejos. No puedes hacerlo desde el lugar donde creas estar seguro, porque ese lugar donde creas estar seguro va a ser el mismo lugar donde terminarás negándole, negando cualquier vínculo y cualquier relación con Él. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que nuestra alma necesita. En Él habita la plenitud de la deidad. ¿Qué tal si derramamos nuestro corazón en adoración delante de Él, diciéndole: bendito Señor, sé que te he fallado, sé que lo he intentado a mi manera y no he podido, sé, Señor, que he ofendido tu nombre, pero me amaste, en mi peor condición me amaste y estuviste dispuesto a sufrir la muerte y muerte de cruz con tal de comprarme a precio de sangre. Aquí estoy, Señor, soy un esclavo por amor. Vengo a rendirme a tus pies y a tu voluntad. No quiero reñir contigo, no quiero enfrentarme a ti, no quiero ser tu enemigo. Quiero ser verdaderamente tu hijo,
Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús, que por amor el juez fue a juicio. Un día, Señor, tendremos la oportunidad de verte venir en gloria. Todo ojo lo verá en la gloria de Dios. Y todo el honor y el dominio que te ha sido concedido, juzgarás justamente al mundo, justificando a los tuyos, aquellos que han puesto la confianza en el sacrificio perfecto de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.